Bueno, comenzamos con la segunda parte del módulo 3. Continuamos con la parte de GSpace. Una de las cosas que nos permite hacer la técnica del espacio de cabeza es derivatizar dentro del mismo vial. Las reacciones de derivatización que podemos hacer es la metilación, la esterificación, transesterificación y la acetilación. Son las más importantes en el caso de tener que lograr una volatilización de analitos que están fijos. La transesterificación en su uso principal es preparar ésteres volátiles de ácido graso a partir de los glicéridos en grasas y lípidos. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer un perfil de ácidos grasos en aceites comestibles, lo que se hace es una transesterificación. Aquí tenemos, por ejemplo, la derivatización, la transesterificación de los aceites de un chocolate usando metóxido de sodio, el cual se lo termostatiza a 70 grados centígrados por 1 hora y media y se lo transforma, a diferencia de los aceites comestibles, en un éster del ácido butanoico, en un butilo, en lugar de ésteres de metílicos de ácidos grasos. La acetilación, el agente acetilante más utilizado es el anhidro acético. Se usan otros anhidros, por ejemplo, en la conversión de glicerina a triacetina con un punto de ebullición de 259, tiene suficiente presión de vapor para pasar al espacio de cabeza. La metilación involucra el uso de sulfato de dimetilo en presencia de una base y carbonato de potasio, alcoholes, fenoles, dioles, ácidos y aminas. La recuperación está en el 90% y el límite de detección para el pentaclorofenol es de 5 nanogramos, cosa que es realmente muy importante. Y abajo ustedes tienen cuál es la forma de hacer la derivatización, es decir, la preparación. Y la esterificación es la reacción necesita un catalizador como un ácido sulfúrico clorhídrico, ioduro de metilo, tricloruro de boro, trifluoruro de boro. La alternativa al ácido sulfúrico es el sulfato de sodio. En estos casos, los agentes esterificantes o derivatizantes ya vienen preparados, o sea que no es necesario tener que agregarlos por separado. En el caso de muestras líquidas, que son las más utilizadas, los tiempos de equilibrio más cortos se consiguen con muestras de baja viscosidad, soluciones acuosas, pero el tiempo del equilibrio siempre depende del volumen de muestra. Recuerden, beta, la relación de fases. Entonces, el área es una relación de la concentración que hay de analito en la fase gas, y esto es igual al cociente de la concentración inicial dividido el valor de K, que es el coeficiente de partición, más beta, que es la relación de fases. Reglas prácticas: los analitos que tienen baja solubilidad en agua tienen coeficiente de partición bajos, y para muestras polares no usar volúmenes grandes. Por ejemplo, podemos utilizar una solución acuosa de etanol a 60 grados centígrados con un K de 511. Los valores del denominador para volúmenes de 2 y 10 mililitros son 521,5 y 512,2. Esto indica que para un incremento de volumen de 5 veces, el área del pico se incrementa en un 1,8%, lo cual es despreciable y nos conviene utilizar menor cantidad de muestra. Reducción de tiempo de equilibrio para muestras líquidas. Se puede acortar el tiempo de equilibrio subiendo la temperatura de equilibrio. La ley de Einstein fija que el coeficiente de difusión D es proporcional a la temperatura. Entonces, T, que es T modifica o afecta a D y es proporcional a la temperatura dividido el factor de difusión, que es proporcional al tamaño de la molécula del analito. Mayor tamaño de molécula, menor difusión. La mejor manera de reducir el tiempo de equilibrio es el mezclado continuo de la muestra en el vial durante todo el proceso de equilibrio. Entonces, en los equipos modernos, cuando se compra un GSpace, el GSpace puede ser estático o dinámico.
Para muestras sólidas, los coeficientes de difusión D para líquidos es 10 a la menos 6, para sólidos es 10 a la menos 8 a 10 a la menos 10 y 10 a la menos 1 para gases. Como ustedes pueden ver, en el caso de los sólidos es de 100 a 10.000 veces menos la difusión que para el caso de los líquidos, y para el caso de los gases, que es el caso ideal, es aún de 100.000 veces más alto que para los líquidos. El tiempo de equilibrio depende del diámetro de espesor, porosidad, superficie. Las muestras con alta área superficial tienen tiempo de equilibrio cortos. En este caso lo que me está diciendo es que cuanto más chico sea el tamaño de la muestra sólida, mayor cantidad de superficie expuesta va a tener, por lo tanto el tiempo de equilibrio se acorta. Las muestras sólidas, bajo ciertas condiciones, el sólido se comporta como un sistema de partición. En otras palabras, la distribución del analito volátil está gobernada por su coeficiente de partición, el cual corresponde a un amplio rango de concentración, lo cual nos va a permitir trabajar desde muy bajas concentraciones hasta concentraciones muy altas. La ecuación de esta relaciona el tiempo de difusión D y la amplitud de partición D minúscula. Quiere decir que el tiempo de difusión va a ser igual al cuadrado de la amplitud de la participación dividido 2 veces la difusión. La mejora por la molienda se puede evaluar como T sub 2 es igual al tiempo 1 por el tiempo de difusión 2 menos el tiempo de difusión del analito 1. Si se decide hacer una molienda, se evita el calentamiento para minimizar la pérdida de compuestos volátiles. Se debe hacer una molienda congelada o enfriada con dióxido de carbono y o nitrógeno líquido. Acercándonos a la solución. La solubilización de la muestra, el tiempo de equilibrio depende de la viscosidad de la solución, que necesariamente no es más corto que la muestra analizada directamente. La aproximación a la solución es un método conveniente para la preparación de la muestra, pero tiene dos desventajas. La sensibilidad del G-Space se reduce comparada con el análisis directo de la muestra sólida. El solvente es al menos un orden más alto que la muestra sólida, o sea que ya disolviendo la muestra en un solvente ganamos un orden de sensibilidad, o sea 10 veces. Y la naturaleza de los solventes en general tiene una alta solubilidad con los analitos. En general, el solvente más utilizado y por excelencia es el agua. Después se pueden utilizar algún tipo de solvente, pero tienen que ser lo suficientemente pesados o fijos como para no competir con los analitos en el pasaje al espacio de cabeza. Por ejemplo, consideramos una determinación de 100 ppm de un solvente de una droga sólida en la que el K, coeficiente de partición original, es 10. Si se usa una aproximación a la solución para la determinación de impurezas orgánicas volátiles según la USP, la solución se prepara con 1 gramo en 5 mililitros. Al diluir la muestra y manteniendo el tiempo, el K aumenta, asumiendo como un ejemplo un incremento de 10 a 100. Debemos considerar dos efectos, el efecto de dilución y la disminución en la volatilidad. Por lo tanto, la sensibilidad es de la concentración en la fase gas, que es igual a la concentración inicial dividido K más beta. ¿Cómo cuantificar muestras sólidas? Para el análisis cuantitativo de muestras líquidas se pueden usar los métodos estándar externo, estándar interno y estándar agregado. Para el análisis cuantitativo de muestras sólidas solo se puede usar el método del estándar externo, recuperación de la muestra sólida, el cual es el punto más crítico. O sea que acá es muy importante determinar cuál es el factor de recuperación. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es determinar exactamente cuál es la recuperación. La mejor manera es tomar una muestra blanco con una estructura similar a la de la muestra, o la misma muestra a la cual se le evaporaron todos los analitos, y hacer distintos tipos de fortificado y determinar cuál es su recuperación y hasta dónde llega
el factor de linealidad. Efecto matriz. En este curso nos vamos a referir a matriz, en la que vamos a definir como el elemento envolvente. En el GSpace representa el grueso de la muestra que contiene los compuestos a ser medidos. La matriz no es un compuesto puro, es una mezcla compleja de compuestos. Por ejemplo, determinación de etanol en sangre se usa una solución de etanol. El efecto matriz representa una consideración importante en la reproducibilidad de muestra a muestra y particularmente la preparación de una mezcla patrón para calibraciones. Es obvio, excepto en el de extracciones múltiples, que se debe tener una posibilidad de que sea lo más parecida posible a la de la muestra. El efecto matriz debe ser minimizado. La experiencia práctica muestra que en general la influencia de los componentes de la matriz presente en concentraciones menores al 1% deben ser ignoradas. Cuando se considera la eliminación del efecto matriz por dilución, hay que recordar que la dilución automáticamente reduce la sensibilidad del GSpace, y la composición de la matriz no se conoce exactamente, pero puede ser modificada de manera que no tenga influencia en la distribución del analito. ¿Está bien? Entonces, el tema es así. Yo necesito tener una muestra lo más, mejor dicho, una matriz lo más parecida posible a la matriz de mi muestra. Entonces, ¿qué mejor que usar la matriz de la muestra? Lo que nosotros podemos hacer es tomar, si recibimos una muestra de suelo, tomamos una porción importante de esa muestra de suelo, la ponemos en una estufa a 200 grados centígrados durante varias horas o varios días y vamos haciendo sucesivos controles, y en el momento en que no detectamos, en las condiciones de análisis, no detectamos ningún pico y ninguna respuesta, decimos que la matriz está libre de analitos. Entonces ya tenemos una matriz que es exactamente igual a la matriz de mi muestra, con la cual podemos preparar los patrones. Matrices artificiales solo para casos puntuales y bien definidos. Por ejemplo, volátiles en bebidas, se reemplaza la matriz por una solución. En general se reemplaza la solución por una mezcla de una solución de glucosa o de sacarosa en agua, y en muestras sólidas lo que se utiliza en el caso de medicamentos, el excipiente tal cual está, como está preparado el medicamento. Los modificadores de matriz para armar, como ya dijimos, el efecto de salting out o de salmuera son los que acá tenemos nosotros. El más utilizado de todos es el sulfato de sodio, o en su defecto el cloruro de sodio. Los de amonio, en general, dependiendo del pH y dependiendo de la temperatura, puede que haya algún proceso de descomposición. Lo mismo ocurre con los carbonatos, que el pH sea levemente ácido y haya un desprendimiento de dióxido de carbono. Matrices limpias. Las matrices limpias son las que tienen cero analito a determinar comparado con la muestra natural. Se pueden preparar muestras limpias. Bueno, ya dijimos cómo se pueden preparar. Tomar la muestra tal cual está, someterlos a un calentamiento hasta no detectar más la presencia de analitos. Introducción de muestra. Tenemos las pipetas, las microjeringas. Para el volumen total trasvasado se considera satisfactorio una variación menor al 1% y una variación insatisfactoria mayor al 2%. Entonces, para las personas que trabajan en GSpace, que son noveles en esto, lo que deben hacer es probar hasta lograr la práctica suficiente como para que el coeficiente de variación esté dentro de estos valores. El uso de pipetas por la elevada volatilidad de los compuestos introduce errores por las pérdidas de evaporación. Por ejemplo, si el coeficiente de partición de hidrocarburos aromáticos BTX es menor que 5, siempre hay un riesgo de falsificar el análisis cuando se usan pipetas. Cuando estamos hablando de pipetas, estamos hablando de pipetas tradicionales y micropipetas. En muchos casos, el manipuleo adecuado de la muestra es la causa de resultados pobres. Se puede controlar preparando una muestra estándar con dos compuestos, uno con un K alto y otro bajo. Por ejemplo, a 40 grados centígrados
el tolueno tiene un K de 1355 y a 60 grados un K de 511, etanol, y a 60 grados centígrados el tolueno tiene 2,82 y a, mejor dicho, disculpen, a 40 grados centígrados el etanol tiene un K de 1355 y a 60 grados 511, y abajo en lugar de 60 grados 40 grados centígrados tiene un K de 282 y el de 60 es 1,77 para el tolueno. Métodos de evaporación total del analito. Es una manera de eliminar el efecto matriz y se va a evaporar completamente el analito en el vial de la muestra. Una es la técnica de evaporación total, FET, y tenemos la técnica de evaporación total, TBT. Cuando se evapora toda la muestra, inclusive los componentes de la matriz, todo lo que se evapora no debe ser mayor que el espacio de cabeza y hay una sola fase en el vial. La concentración del gas es la cantidad inicial de todos los analitos dividido el volumen del vial. La muestra que puede ser vaporizada es limitada porque la concentración del gas no debe exceder la del vapor saturado, si no se va a condensar. Recuerden, la única manera de poder hacer TBT seguro es trabajando con muestra sólida, donde no hay un solvente que pueda competir con los analitos y que nos pueda afectar la presión de vapor saturado. Para una estimación bastante exacta del volumen usado en TBT se hace usando la ley general de los gases. Esta no es precisa, puesto que es una mezcla y no un compuesto puro. Los métodos de cuantificación en GC, GSpace, tenemos normalización interna, que ya sabemos cuáles son, es el problema que tiene respecto a utilizarlo solo como un método de cuantificación. Si sabemos que los analitos tienen el mismo factor de respuesta, podemos usar la normalización interna, o si necesitamos un resultado aproximado y no muy exacto. Si no, tenemos el estándar interno, el estándar externo y la adición de estándar. ¿Cómo hacer una muestra patrón? Cuando se diluye una muestra patrón, el coeficiente de actividad gamma cambia, el procedimiento de dilución no da resultados confiables. Las muestras estándar patrón sin diluir se deben agregar al vial y sellarlo. La cantidad estándar debe ser pequeña para su vaporización completa dentro del vial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El patrón, la composición del patrón es similar al de la muestra, pero lo hacemos con los productos puros sin agregado de solvente. Y después agregamos la cantidad necesaria para que sea equivalente o entorne la concentración de nuestras muestras. Entonces, preparamos las mezclas con los analitos puros y después agregamos con microjeringas, 1 microlitro, 2 microlitros, y con eso estamos seguros que se va a vaporizar toda la muestra. Pero recuerden que el límite son 2 microlitros. Ya con 3 microlitros podemos empezar a tener problemas de no tener una evaporación total dentro del vial. Fíjense, acá tenemos el agregado de 1 microlitro, 2 microlitros, 5 microlitros. Tenemos una respuesta lineal del etanol, pero a partir de los 2 microlitros ya la respuesta del agua no es la misma, lo cual está el efecto de la presión de vapor saturado. ¿Cómo lograr una buena recuperación? La muestra debe ser lo más fina posible, mayor superficie expuesta, la temperatura debe ser lo más alta posible, el tiempo para la extracción debe ser lo más largo posible, y fíjense en aquí el ejemplo de menor tamaño de partícula, mayor temperatura, mayor tiempo. 1 microlitro, prevenir la presión de vapor saturado. Debido a la presión de vapor saturado no se pueden vaporizar más de 2 microlitros, y la muestra que tenga más de 2 microlitros no debe ser usada como estándar. Técnicas de modificación de superficie. Cuando una muestra sólida cumple la presunción de la aproximación a la superficie, es un hecho que una muestra real más simple en el
GSP y GC, no hay efecto matriz. Otro en el que el solvente puro a tomar en cuenta. Sin embargo, la extracción en un solvente líquido automáticamente diluye el analito sorbido y reduce la sensibilidad en G-Space. Otro problema con los solventes orgánicos son las impurezas que interfieren en el cromatograma. Ambos efectos pueden ser minimizados si la cantidad de desplazante se reduce. Una pequeña cantidad de un líquido más que un desplazante es un modificador. Veamos un ejemplo. En un vial de G-Space se colocan 470 miligramos de una droga y 100 microlitros de agua. El patrón de calibración consiste en una solución de 5,06 microgramos por litro de 1,2-dicloroetano en dioxano. En otro vial vacío se colocaron 3 microlitros de esta solución, contienen 15,18 microgramos de dicloroetano. En un tercer vial se colocaron 470 miligramos de la droga sin agua y se analizaron los tres, equilibrándolos a 80 grados centígrados por 30 minutos. Los siguientes valores para la sumatoria aérea obtenida son droga más polvo más agua, 125.096. Patrón de calibración, 55.442. La cantidad total de dicloroetano en la muestra es 125.096 dividido 55.442 por 15,18 me da 34,25 microgramos, correspondiente a una concentración de 0,00729% peso o 72,9 ppm. En este cálculo no se corrige por el volumen de muestra. Si se asume que el volumen de la droga en el vial es de 0,5 mililitros, la corrección de volumen es la corrección es 22,3 dividido 21,8 nos da 1,023 y el valor del área del estándar es de 56.714. De esta manera, la cantidad de cloretano en la muestra es de 33,48 miligramos, correspondiente a una concentración de 71,2 ppm. Entonces, fíjense, técnicas de modificación de superficie, tenemos 5 inyecciones, la droga polvo, recuerden, son 5 inyecciones extraídas del mismo vial, la droga polvo más agua, y tenemos el patrón de calibración. Ya después de la tercera inyección no se detecta el pico. Tenemos un coeficiente de correlación en la regresión lineal, que es mucho mejor en la droga polvo más agua que en la droga polvo solo. La pendiente es más alta en el caso de la droga polvo. Q, que es el valor de Q es igual a E por Q, que Q es igual a el valor de los logaritmos naturales elevado al valor de la pendiente, 0,6792, 0,7896, 0,3738, que en este caso nos conviene que sea lo más bajo posible. La ordenada al origen es 36.702 en la droga polvo, 26.321 en la droga polvo más agua y 34.716 en el caso del patrón de calibración. Fíjense que en el caso de la droga polvo y el patrón de calibración se comportan muy similares. Y el área total ya tenemos para la droga polvo más agua y para el patrón de calibración. Seguimos con las técnicas de modificación de superficie. La adición de una cantidad muy chica de agua puede resultar en cambios dramáticos, principalmente en el tiempo de equilibrio. Un buen ejemplo de esto es la determinación de pequeñas cantidades de etanol y diclorometano en una droga en polvo. La matriz consiste de un carbohidrato. En el caso de la matriz orgánica seco, el tiempo de equilibrio del diclorometano es de 20 minutos y el del etanol es de 100 minutos. El agregado de 5 microlitros de agua cambia dramáticamente la situación del solvente polar. Esto desplaza la molécula de etanol a la superficie de la muestra sólida. Pero fíjense en que acá pusimos acá no dice cuánto es,
pero normalmente es medio gramo en este tipo de cosas, de medio gramo a 1 gramo, y le estamos agregando nada más que 5 microlitros de agua, o sea que prácticamente no hay que hacer ninguna corrección. Ejemplo, se analizan 200 miligramos de una droga farmacéutica en la que se agregan 5 microlitros de agua, el tiempo de equilibrio es de 20 minutos, se usó una columna capilar de 50 metros por 0,32 milímetros de diámetro, con una fase estacionaria Carbowax 100 a 70 grados centígrados en un GC, una solución de 18,8 miligramos por mililitro de etanol en tolueno. Su uso como patrón de equilibrio, 0,8 microlitros de esta solución de tolueno, conteniendo 15,04 microgramos de etanol, se agregó a un vial vacío, el cual se evapora totalmente. Fíjense, 4 inyecciones, polvo más 5 microlitros de agua, tenemos las áreas, el patrón de calibración, la regresión lineal es muy parecida, el coeficiente de correlación es masa R es más alto en el patrón de calibración, la pendiente Q, discúlpeme, es más alto en el patrón de calibración, Q es más bajo en el patrón de calibración, la ordenada al origen es más baja en el caso del polvo más los 5 microlitros de agua, pero en este caso es prácticamente despreciable, y recuerde que la ordenada al origen o la intercepción en A es muy importante para calcular el límite mínimo de detección. Y por último, las sumatorias de las áreas, que son 11.636 contra 10.346. Es decir, que prácticamente la muestra se comporta como el patrón de calibración. Los valores de la suma de las áreas y los picos son el polvo más 5 microlitros de agua, 11.636, el patrón de calibración, 10.346, la cantidad de etanol presente es 16,915 microgramos, que corresponde a una concentración de 0,00846% peso o 84,6 ppm en peso. Un cálculo de 2 puntos de una cantidad total de 16 y 246 microgramos y da una concentración de 0,00812% peso o de 81,2 ppm en peso. Fíjense en que aquí la diferencia en trabajar con 1 punto y 2 puntos es de prácticamente un 4%. Muestras altamente absortivas. Para este tipo de casas se preparan patrones artificiales fortificados con el absorbente puro, con los analitos o subrogados. Recuerden que un elemento subrogado es un elemento que se comporta muy parecido a los analitos. Se conoce bien que la recuperación depende del tiempo que transcurre entre la absorción y la desorción, o sea, al llegar a la zona de la meseta. Técnicas de calibración con muestras de volúmenes variables. Por ejemplo, la concentración al 0,5 es igual a la concentración 0 dividido el área del patrón dividido el área de la extracción por el coeficiente de partición más beta de la muestra dividido el coeficiente de partición más beta dividido la extracción. Por ejemplo, los volúmenes de la muestra y el patrón son 5 y 1 mililitro. El volumen del vial es de 22,3 mililitros. Las relaciones de fase son para la muestra 3,46 y para la extracción 21,3. La concentración de metiletilcetona en el patrón es de 2,415 miligramos por mililitro y el coeficiente de partición de la metiletilcetona en el sistema aire-agua a 70 grados centígrados es K igual a 44,5. Se obtuvieron las áreas de los picos, el área de la muestra 1470 y el área de la extracción 5436. Como se vio en el caso de vaporización total de 5 microlitros, la cantidad de MEC es 2,415 miligramos, el cual da una concentración de 0,415
483 miligramos por mililitro, la correlación es excelente. O sea que lo que nosotros obtenemos es 0,484 contra 0,483 que realmente colocamos. ¿Cómo desarrollamos un método en G-Space y cromatografía de gases? El analito determina lo suficientemente volátil para el análisis. El estado físico de la muestra es adecuado para tomar una alícuota reproducible dentro del vial de G-Space. Su partición puede ser mejorada en 2 fases y lograr la liberación en el G-Space. La muestra puede ser disuelta y el próximo paso es evaluar el tiempo para el equilibrio. Y 4, evaluación de cromatogramas, separación de los picos y ajuste de las condiciones. Bien, el analito a determinar, vamos a analizar punto por punto. ¿Es lo suficientemente volátil para el análisis? Recuerde, compuestos que tienen similares volatilidad, pero son no polares, utilizo preferentemente para lograr una mejor sensibilidad en el espacio de cabeza, temperatura. Ahora, si los compuestos son polares, debo modificar la matriz. El estado físico de la muestra es adecuado para tomar una alícuota reproducible dentro del vial de G-Space, ya sean muestras sólidas o muestras líquidas. Esto sí va a ser adecuado para tomar una alícuota reproducible. En un caso lo peso y en el otro mido exactamente el volumen. Bueno, nuevamente su partición puede ser mejorada en 2 fases y lograr una liberación en G-Space. Ya dijimos, el agua mejora la liberación, pero baja la sensibilidad, pero también aquí lo que pesa es decidir si son polares o no polares. La muestra puede ser disuelta, eso lo deberíamos saber. Y por último, el próximo paso es evaluar el equilibrio. Ya dijimos que tenemos que hacer aumentos progresivos del tiempo hasta determinar en qué momento llegamos a la meseta. Bien, vamos a ver la parte de validación, que esto es importante. Investigación de la lineal y límite de detección. Definición. El rango lineal del detector se define como el rango en el cual la sensibilidad del detector en el cual se logra la sensibilidad del detector. El área del pico A sub I por la cantidad del analito es constante si queremos ver linealidad. Recuerden que acá es muy importante determinar el rango dinámico del detector. Y por el otro lado, no se olviden que cuando yo estoy poniendo la muestra en el vial, estoy poniendo una mezcla de solventes puros. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que certificar el funcionamiento de un G-Space, el proveedor, cuando hace esta operación, utiliza 1 microlitro de un solvente puro, que es el que recomienda el fabricante. Entonces, la función de la concentración en tiempo cero es la función del caudal medido a la salida de la columna por la temperatura del vial dividido la T sub A, que es la presión de vapor del agua, no por la temperatura del agua, por la presión del agua dividido la presión de A es la presión P sub A es la presión del analito menos la presión del agua a una determinada temperatura dividido la presión del analito. Entonces, la concentración parcial es igual a la presión parcial del analito dividido la presión parcial del agua por la concentración inicial por la cantidad. Por ejemplo, F sub A es el caudal medido con un caudalímetro a la salida de la columna a presión atmosférica. P y FA. F sub 0 es el valor de FA corregido a condiciones de gas seco. PW es la presión de vapor de agua a una determinada temperatura, T sub A, y T sub B la temperatura del vial, y F sub 1 es el caudal en la cabeza de la columna. Entonces, la presión parcial P sub I es igual al delta P que hay entre la presión de la columna y la salida, que sería la atmosférica, por P sub A, que es la presión del analito. Rango lineal del detector. Se miden los valores siguientes. F sub A 2,8 mililitros por minuto, P sub A 96,42 kilopascales, delta sub P 120,0 kilopascales, P sub I
es igual a 96,42 más 120 es 216,42 kilopascales. T sub A es igual a 20 grados centígrados, igual a 293,16 Kelvin. T sub B es 373,16 Kelvin. Recuerde, en este caso son 80 grados centígrados. Y PWA a 20 grados centígrados es 2,332 kilopascales. Entonces, Fc sub 0 es igual a 2,8 por 373,16 dividido 293,16. Esto es igual a 96,42 menos 2,332 dividido 96,42 nos da 3,478 mililitros por minuto. Recuerden que el volumen era importante para calcular la masa que se transfiere. F sub I es 3,478 por 96,42 dividido 212,42 me da 1,55 mililitros por minuto. El tiempo de transferencia es de 0,06 minutos. El volumen del gas del G-Space transferido en la primera inyección es el volumen del gas, es F sub I por el tiempo. 1,55 por 0,06 nos da 0,092 mililitros, equivale a 93 microlitros, que fue lo que ingresó al cromatógrafo. Rango lineal de detector. La concentración de tolueno en el vial es 0,971 microgramos por mililitro. El volumen transferido corresponde a 93 por 0,971 dividido 1000. Nos da 0,0903 microgramos, igual a 90,3 nanogramos de tolueno. Los valores teóricos de AI y AF son 3.561 dividido 2.347.950,90 por 3 nos da 0,137 nanogramos de tolueno. El rango para el analito investigado es 90,3 dividido 0,137, 659,1 miligramos. Y fíjense, acá tenemos 9 inyecciones y extracciones de cada uno de ellos. Fíjense, este es el medido y este es el teórico. La relación entre el teórico menos la muestra dividido el teórico, estos son los valores que vamos obteniendo. Fíjense en que el más alto es en el de la segunda inyección, es muy bajo en la tercera y después se mantiene, va variando en la misma relación. Entonces tenemos la suma absoluta de la diferencia, 0,2218. En la regresión lineal tenemos el coeficiente de correlación, 3 nueves, la pendiente Q es 0,8242, el valor de Q, la intercepción en A, este es el valor del área, y las sumatorias de las áreas nos da prácticamente el doble. Mínimo de investigación de la línea y límite de detección. El mínimo detectable del detector se define como la cantidad de analito que tiene una altura de pico igual a X veces, en este caso 3,3 el nivel de ruido N. Se calcula con los valores de un pico chico cercano al límite de detección, asumiendo proporcionalidad entre la altura del pico y la cantidad de analito. Entonces, el límite de detección es la cantidad de veces 3,3 por el nivel de ruido dividido la altura del pico dividido por, mejor dicho, la cantidad de sustancia o del analito puesto expresado en masa. En detectores sensibles al flujo másico como el FIT, el FPD y el FTD, el flujo másico del analito entrando al detector en picogramos por segundo se usa en lugar de la masa. Entonces, el límite de detección en tiempo es X, la cantidad de veces por el nivel de ruido, por la altura de pico, por la cantidad correspondiente a la altura, por la cantidad de sustancia que ingresó.
El tolueno se usa como analito, la muestra se prepara agregando 2,5 mililitros de una solución al 1% en acetona, un vial de 22,3 mililitros, usando la técnica de vaporización total, termostatizando el vial a 100 grados centígrados durante 30 minutos, la densidad del tolueno es 0,866 miligramos por mililitro. La cantidad agregada contiene 21,65 miligramos y la concentración en la fase gas presente en el vial es de 0,971 microgramos por mililitro. Usando la regresión lineal de las múltiples extracciones, podemos definir un término para la precisión P% del rango. Puede establecerse primero, calculando primero el área total teórica, AI teórico, y las diferencias absolutas entre la teórica y la medida de los picos para cada paso. Promediando estos datos, la precisión en el rango en por ciento se calcula como precisión en por ciento es la sumatoria de todas las inyecciones, haciendo la diferencia entre el valor absoluto del área teórica menos el área medida, dividido el área teórica y a su vez todo dividido por la cantidad de inyecciones. En este caso, sacándolo de la tabla, nos da 0,2218 por 100 dividido 9, nos da más o menos 2,5%. Generalmente se especifica para el G-Space, para la precisión del G-Space, un valor del más o menos 5%. Mínimo detectable. En este caso volvamos a la tabla que teníamos acá. Fíjense, tenemos la inyección número 9 y volvemos a la cosa. En el pico 9, H9 corresponde a una cantidad de 137 picogramos de tolueno. Las características son altura 0,984 milivolt, ancho de pico a media altura 3,6 segundos, nivel de ruido 0,05 milivoltios. Si se considera el límite de detección como un pico a una altura 2 veces el nivel de ruido, la cantidad puede ser calculada basada en la proporcionalidad de la altura del pico y la cantidad. El límite de detección es 2 veces el nivel de ruido por la altura del pico 9 dividido la cantidad correspondiente a la novena inyección. Esto es 2 por 0,05 dividido 0,984 por 137 picogramos, nos da que el mínimo detectable es 13,92 picogramos con una relación señal-ruido igual a 2. Como el FIT es sensible al flujo másico, expresamos el límite de detección como la cantidad por unidad de tiempo. Entonces, el límite de detección de sub L dividido T es 13,92 dividido 3,6, que es los segundos, los segundos del ancho de pico, nos da 3,9 picogramos por segundo de tolueno. El 91,24% del peso molecular del tolueno representan los carbonos. Esto corresponde a 3,6 picogramos por segundo. En general, el límite de detección del FIT está entre 3 y 5 picogramos de carbono por segundo. El límite de detección está dentro del rango fijado para un detector FIT. Bueno, aquí les dejo otros ejemplos de coeficiente de partición para orgánicos en agua a 50 grados centígrados. Y fíjense en que a medida que aumenta la polaridad, aumenta el número de K, salvo en los aldehídos, que si bien son todos polares, son tan volátiles que los valores de K son muy bajos. Pero fíjense en alcoholes y cetonas como el valor es mucho más alto que para los compuestos no polares. Y acá tenemos un ejemplo de N-butanol en el agua. Calculamos la repetibilidad típica de un G-Space y estamos en un coeficiente de variación del 1%. Bien, comparación de técnicas para analizar VOC, que son compuestos orgánicos volátiles. Una de las cosas que podemos utilizar es el G-Space o
el purga y trampa. En algunos casos, la EPA directamente exige que se utilice purga y trampa. Una de las limitaciones que tiene el purga y trampa es que en general más de carbono 9 no se pueden determinar. Entonces, se usa una técnica de preparación de muestras para GC y GC masa. La muestra se coloca en un sistema sellado, se pasa un gas inerte a través de la muestra, los volátiles salen de la muestra de la matriz, migran a la trampa, que es un elemento absorbente, la trampa se calienta, la muestra en contraflujo, y se saca en contraflujo y se envía al GC para el análisis. Entonces, fíjense, cuando yo trabajo en purga, entra el gas de purga, burbujea en la muestra, arrastra los analitos, entra una válvula de 6 vías, pasa por el centro de la válvula, va a la trampa, los analitos quedan retenidos en la trampa, disculpen, vuelven de nuevo al centro de la válvula de 6 vías y se van por el venteo. Y en este caso es la parte del GC, tenemos la entrada del gas carrier, pasa por el centro de la válvula y vuelve a salir hacia el GC. ¿Por qué usar purga y trampa? Incremento de sensibilidad, extracción casi completa, mantiene limpio el inyector y la columna, no van elementos pesados e incapacidad del GC para tolerar inyecciones de agua. O sea, en el caso del Headspace, si trabajamos con una columna de Carbowax, la muestra es muy húmeda y con el tiempo vamos a notar deterioro en la columna. Teoría del equilibrio: en un recipiente sellado los compuestos volátiles migran afuera de la solución hasta alcanzar la concentración de equilibrio en el espacio de cabeza. Este es el ejemplo que vimos de un Headspace estático. Del proceso de purga y trampa, por barrido continuo con el gas inerte, se eliminan constantemente los analitos que se concentran en el espacio superior y el recipiente de purga nunca alcanza el equilibrio, pues yo estoy continuamente sacándolos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alcanzo un equilibrio, voy barriendo, cada vez tengo menos analitos en el equilibrio, como sigo barriendo, cada vez pasa más analitos de la fase muestra de la fase gas hasta que prácticamente agoto todos los analitos en la matriz. Entonces, ahora, nosotros tenemos el pasaje del gas de trampa, pasa a través de la muestra pasa a través del absorbente, que puede tener varias capas, y se ventea. Tenemos después la entrada al split. La clave acá es que el volumen de purga se mantenga constante y el sistema esté sin pérdidas. Bien, y una vez que nosotros tenemos atrapados todos los analitos en la trampa, se calienta la trampa absorbente. Este calentamiento reduce la capacidad de la trampa para retener compuestos volátiles. La trampa se conecta en contraflujo de gas a la columna y los volátiles se envían al GC para su separación y detección. Entonces, nosotros calentamos toda esta trampa y todo este absorbente, pasamos el flujo de gas carrier en contraflujo y lo que sale de acá entra al split y de ahí va a la columna. Entonces, volviendo de nuevo a la primera transparencia que tenemos acá, esto es la posición de la válvula en modo purga, ¿está bien? Entonces, una vez que yo quiero evaporar esto, ¿qué hacemos? Conmutamos la válvula, calentamos la trampa, ¿está bien? Entonces, en este caso, el gas entra por aquí, o sea, nosotros conmutamos esto, el gas carrier entra por aquí, viene por acá, entra por este puerto de la válvula de 6 puertos y este puerto está conectado con este y entra al GC.
Bien, y acá ahora lo tenemos bien. Cromatógrafo, cerrada, salida, entrada, el loop de muestra, ¿está bien? Entonces, presurización para la entrada del gas, tenemos el gas que viene del cromatógrafo, pasa por el loop de muestra, y del loop de muestra va de nuevo al GC. Comparación de purga y trampa versus G-Space. Extracción continua de gas, saca los box de la matriz según la secuencia siguiente. Purga la muestra, atrampa los box, los desorbe, los inyecta y la cuantificación está basada en la recuperación del estándar interno. C sub S es el área de la muestra por la concentración del estándar interno dividido el factor de respuesta relativo de la muestra por el área del estándar interno. En el G-Space, extracción discontinua con gas, partición de los box entre la fase gas estática y la matriz de la muestra en la secuencia siguiente, calentar la muestra durante un tiempo fijado, muestrar un volumen fijado en la fase gas, inyectar. La cuantificación está basada en el coeficiente de partición K, C sub S es igual a C sub G, la concentración en el gas por K por el volumen del gas por el volumen dividido el volumen de muestra. Entonces, el G-Space dinámico, concentración de la muestra igual a 0, tenemos 100% de recuperación. O sea que yo hago una entrada de gas helio y voy pasando la muestra hacia la fase gas y vamos a obtener un máximo y después va a empezar a bajar. Y en el caso del G-Space estático depende del coeficiente de partición, que es la concentración de la muestra dividido la concentración del gas, y lo que tenemos es una pendiente de aumento, una meseta de equilibrio y por último una disminución porque si se deja mucho tiempo comienza a reabsorberse. ¿Por qué elegir un G-Space estático sobre un G-Space dinámico, purga y trampa? Ventajas de aplicación: el G-Space puede manejar compuestos muy livianos como el cianhídrico, dióxido de azufre, butadieno, etc., que no son entrampados eficientemente. El G-Space se puede usar para semivolátiles, piridina, ditriclorobencenos. El G-Space no está limitado a matriz en agua. Purga y trampa tiene el riesgo de disolución del polímero poroso. En la trampa, que normalmente los absorbentes son polímeros porosos, cuando la trampa intenta purgar los solventes orgánicos o agua que contienen altos niveles de los solventes. Ventajas instrumentales: el G-Space usa material de vidrio desechable, minimizando la posibilidad de contaminación cruzada entre muestras. El G-Space no es sensible a la presencia de sustancias químicas parecidas al jabón, que causan la formación de espuma, y cuando se purga se arruina el instrumento o la columna. El G-Space es automatizable y práctico aún sin atención permanente. La instrumentación del G-Space no requiere ningún accesorio especial para interconectar las columnas capilares de alta sensibilidad. Ventaja del purga y trampa: extracción casi completa de todos los box de la muestra, solo los box se absorben en los absorbentes, límite de detección de box en niveles de ppb y sub-ppt. La metodología US-EPA requiere el uso de purga y trampa. Rango específico de box: altas concentraciones de box pueden contaminar la trampa analítica o puede darme falsos valores porque saturan la capacidad de la trampa y perdí buena parte de los analitos. Purga y trampa, esta es otra opción, purga y trampa más desorción térmica. Procedimiento de trabajo: una cantidad conocida de agua para determinar el contenido de semivolátiles. Los compuestos orgánicos no unidos se extraen de la solución. La fase acuosa se analiza cuantitativamente usando desorción térmica y GC o GCMS. Acá tenemos compuestos que son compuestos pesados. Fíjense que tenemos el 2,6 de metilnaftaleno, el pireno y el naftaleno mismo, pero el pireno tiene 4 anillos de bencénicos, lo cual lo hace un compuesto extremadamente pesado. Entonces, la desorción térmica, TD acoplado a un GC o un GC+, es un método para aislar, recuperar y cuantificar compuestos orgánicos en varias fuentes de agua. La muestra se purga con una corriente de gas inerte, helio-nitrógeno. Los compuestos son atrapados en un absorbente. Purga y trampa, y la aplicación más usada de la técnica purga y trampa es para analizar
box. Está bien, acá no fuimos a un extremo, pero recuerden, US-EPA, solo box. La técnica de purga y trampa es un método muy sensible. La sensibilidad típica está en el tango, no en el rango de partes por billón. La purga y trampa es una técnica excelente para compuestos no polares. Para compuestos polares la adecuabilidad de este método es bastante limitada porque los compuestos prefieren la matriz agua. Es un procedimiento simple y muy efectiva. La limpieza de la muestra y la recuperación siempre es cuantitativa. Los compuestos se extraen purga de la matriz de la muestra por el burbujeo en gas inerte a través de la muestra acuosa. Los componentes purgados son atrapados en un tubo conteniendo material absorbente. Después se calienta el tubo con los compuestos atrapados y estos se desorben térmicamente, primero en un inyector frío y luego en la columna capilar. Entonces vamos a ver varias cosas. Primero, si tengo una muestra de agua, ya la cosa no anda tan bien porque me humedece la trampa. Segundo punto, si los compuestos son polares, ya sabemos que no anda bien. Y si ustedes se fijan los métodos, estamos hablando de métodos que principalmente en la metodología EPA y en los métodos EPA son para analitos no polares. Después estos analitos pasan a una trampa, que la trampa siempre es una mezcla de compuestos porosos y absorbentes muy polares, puestos en distintas capas. Normalmente un tubo de disolución térmica tiene tres capas. La muestra queda retenida, lo cual le permite un amplio rango de trabajo respecto de polaridad y no polaridad. Una vez que quedaron entrampados, lo que se hace se lo calienta con un contraflujo y eso lleva a que ingresen al cromatógrafo de gases fríos, o sea que se liberan en la columna capilar más que en el inyector. Pero en algunos casos hay cierto tipo de compuestos que también se evaporan junto con los analitos de interés que quedan absorbidos permanentemente en el relleno poroso de la trampa. Y esto lo que hace es que periódicamente haya que cambiar el relleno de los tubos de desorción térmica. Entonces, paso purga y trampa, helio, burbujeo, la muestra entra a la válvula de 6 vías, pasa por la trampa, pasa por el centro de la válvula de 6 vías y se ventila. Mientras tanto, entra helio, pasa por la válvula y entra al cromatógrafo de gases. El paso de sorción, en este caso, calentamos la trampa, ¿está bien? Y todo el gas que antes pasaba por la purga ya no está pasando más. Entonces, en este caso, ahora el helio pasa por el centro de la válvula, pasa por la trampa, arrastra los analitos que se están desorbiendo, vuelve al centro de la válvula y se inyectan directamente al cromatógrafo. Entonces, este es un ejemplo de un tubo absorbente para desorción térmica. Tiene dos tapones de lana de vidrio, obviamente silanizada, y tiene una resina Tenax, que el Tenax es un compuesto extremadamente polar y su temperatura de calentamiento puede llegar hasta los 450 grados sin ningún tipo de descomposición, lo cual lo hace el absorbente ideal. Bueno, con esto seguimos adelante. El Tenax es un polímero poroso, está basado en el óxido de 2,6-difenileno, o sea que directamente el 2,6-difenileno es el monómero y esto se va agregando y armando la molécula del polímero. Es la resina absorbente más ampliamente usada con el equipo de purga y trampa y de disolución térmica. El Tenax TA se usa especialmente para atrapar compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles de aguas debido a la baja afinidad por el agua. No la quiere para nada, es totalmente hidrofóbico. Y acá tenemos un programa de mezcla de soluciones patrón, 20 nanogramos de cada sustancia, y fíjense en que tenemos
una muy buena sensibilidad. Muy bien, terminamos con el módulo 3 y en el módulo 4 vamos a ver ya técnicas de preparación de muestras mucho más modernas.